Hola, hoy te traigo una receta de canelones de carne. Es una receta tradicional, es muy fácil, pero resulta algo laboriosa. Así que para que puedas aprovechar cuando los hagas y tener una cantidad congelada, te voy a dar un par de truquitos de congelación. Así que ahora vamos ya con los ingredientes y te recuerdo que al final del vídeo y abajo en la descripción te dejaré todas las cantidades para que puedas prepararlos. Para preparar estos canelones de carne usaré pollo y cerdo. La voy a guisar con cebolla, un poquito de coñac, aderezándola con sal y pimienta. Voy a preparar una bechamel con leche, harina, mantequilla, nuez moscada, pimienta y sal. Voy a gratinar con queso rallado y para cocinar siempre el aceite de oliva. Así que empezamos. Se sazona la carne con un poco de sal y también con un poquito de pimienta. Se coloca al fuego una sartén con un buen chorro de aceite de oliva. Se le añade la carne que vamos a freír ligeramente. Se le da la vuelta y cuando veas que tiene ya este color doradito se puede retirar. En este mismo aceite voy a poner el pollo y haré lo mismo, dorarlo por fuera. Cuando el pollo ya se haya dorado, se le añade la cebolla que he cortado en juliana. Cuando ya veas que la cebolla se empieza a dorar, ha estado más o menos unos 5 minutos. Se le añade el coñac. Si no tienes coñac, puedes usar un vino blanco. Ahora voy a bajar el fuego y le añado la carne que había reservado. El jugo también lo añadimos a la sartén o a la cazuela. Y por último, un poquito de agua, medio vaso aproximadamente. Ahora lo tapo y dejo que se guise a fuego lento. Lo he tenido aproximadamente 45 minutos. Esto se debe hacer a fuego muy lento para que la carne se ponga bien tierna. Ahora ya puedo apagar el fuego y voy a esperar que se enfríe para picarla. Cuando la carne se enfría, se retiran todos los huesos de pollo y la piel. Se corta la carne en trozos más pequeños que van a ir a la picadora. Se cortan también los filetes de cabezada en trozos pequeños porque así se nos va a picar mejor. Ahora que ya tengo toda la carne cortada, también le voy a añadir una parte de la cebolla para que se me pique junto. No la voy a añadir toda, solamente una pequeña parte. Se coloca toda la carne en un bol y ahora ya la tenemos lista para preparar el relleno. Ahora toca preparar la bechamel y colocamos en una cazuela o bien en un cazo o en una sartén la mantequilla. Esperamos que se derrita. Se añaden 2 cucharadas de harina, dejamos que se tueste un poco y una vez que se ha tostado un poco se le va añadiendo la leche caliente. No tiene que llegar a hervir. Ahora lo que voy a hacer es añadirle la sal, la pimienta y la nuez moscada. Un poco de sal, pimienta y nuez moscada a tu gusto. Cuando empiece a hervir ya está la bechamel terminada. Ahora hay que terminar de preparar el relleno de los canelones. Le voy a añadir unos cazos de bechamel. Esto también va al gusto, incluso se puede añadir un poco de leche. Con la bechamel conseguiremos que nos quede un relleno muy jugoso y muy cremoso. Y como todavía me queda muy espeso, voy a añadirle un poco más. Ahora ya se aprecia que la textura es bastante cremosa. Si todavía la quieres más cremosa o más blandita, puedes añadirle incluso un poquito de leche. Ya más bechamel no le voy a añadir porque quiero tener la bechamel para poderlos llevar a gratinar. Aquí tengo la parte de la cebolla que no había añadido. Le he quitado el aceite, se quita bien, y ahora lo que voy a hacer para darle un poquito más de sabor y aprovechar este jugo es pasarlo por un colador. Puedes hacerlo también por un colador chino para conseguir que todo este sabor vaya dentro del relleno.
Para hervir la pasta vamos a colocar una olla con abundante agua, un chorrito de aceite de oliva y la sal correspondiente. Cuando el agua hierva se añaden las placas de canelón de una en una. El tiempo de cocción suele venir indicado en los envases. Esta es de 10 minutos. Después de 10 minutos la pasta está cocida y ahora hay que enfriarla. La coloco en la fregadera y le pongo agua fría para que separe ya la cocción. Voy a dejar que se sobre para que se vaya enfriando el agua. Al mismo tiempo que enfrío la pasta, me voy a preparar unos paños de algodón para poner la pasta a escurrir. Voy colocando todas las láminas de pasta encima del paño, intentando que no se toquen entre ellas. A pesar de tener mucho cuidado, algunas se nos puede romper, pero la voy a aprovechar igualmente. Ahora hay que repartir el relleno por los canelones. Se reparte en cada canelón una cucharada de la masa. Y una vez que hemos repartido una primera cucharada, acabamos de repartir el resto. Ahora que tengo todo el relleno repartido, voy a darle un poquito de forma para que al envolver se me adapte mejor. Enrollar los canelones es fácil. Se reparte bien, se envuelven sobre sí mismos, cuidando de que la masa se quede dentro. Nos aseguramos de que el borde queda pegado y los vamos dejando sobre una bandeja encima de papel de horno o bien en un film transparente, y así se podrían llevar ya al congelador. Yo voy a congelar una parte y otros los voy a cocinar ahora. Esto es laborioso porque es entretenido, pero es fácil. Para que veas cómo los congelo, voy a introducir esta bandeja tal cual en el congelador, intentando que no se toquen entre ellos, y después ya se pueden guardar directamente en una bolsa. Sobre todo que no queden bordes sueltos, que con el congelado se nos romperían. Voy colocando los canelones en la bandeja. Fíjate que dejo la parte que se junta arriba porque así al servirlo no se me van a romper. En la base he untado un poquito con el aceite que me ha sobrado de hacer la carne. Aunque los pegues un poco, no pasa nada. Lo voy a dejar ya así y ahora ya los cubro con bechamel. Mientras he estado preparando los canelones, la bechamel se me ha espesado mucho, así que prefiero calentarla un poco, y como me sigue quedando espesa, le voy a añadir un poquito más de leche. Si hay que rectificar de sal, se prueba y se rectifica. Se cubren con bechamel al gusto y ya por último, ya estamos acabando el plato, lo cubrimos con una capa de queso rallado. Este es el típico queso de bola. Puedes usar otro queso que funda, mozzarella o el queso que a ti más te guste. Si quieres se pueden congelar también así, poniéndole un film transparente y ya con la bandeja entera dentro del congelador. Para descongelar sería cuestión de sacarlo el día de antes y dejarlo en la nevera a falta solo de gratinar. Lo voy a llevar al horno, que no he precalentado, lo coloco en la parte superior con calor solamente arriba. Después de 10 minutitos, los canelones ya se han gratinado y ya los retiro del fuego. Y este es el resultado. Ya has visto que preparar estos canelones es muy fácil, así que te animo a que los pruebes. También me encantaría leer tus comentarios y te recuerdo que si te ha gustado el vídeo le des un me gusta, que te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho y que lo compartas en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.